Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en una nueva mañana. Aquí está su equipo estrella de todos los días para llevar las informaciones a cada uno de sus hogares. Los chicos me acompañan como todos los días. Yo soy la única flor de esta mesa. Buenos días. Así es, los demás somos espinas, pero aquí está. O tallo o tronco. O tallo o tronco. Señores, estamos aquí contentos y felices. Tal vez hasta raíz. Tal vez, bueno, podría ser, depende. Bueno, digo por la edad, tú. Yo no iba a entrar ahí, pero él mismo lo dijo, así es que no me va a querer eludir el comentario. Miren, son las 8 de la mañana justamente ahora, la gente que está de las 7 de la mañana, gracias por estar allí. Nosotros estamos justamente ahora a las 8 de la mañana en Televisión Nacional en República Dominicana. Toda la nación nos ve a través de Teleantillas, Canal 10. Todo el mundo nos ve por YouTube, nos ve por nuestro canal de Al Tanto TV, por nuestra plataforma, por el link que está en altanto.com.do, que lo lleva al en vivo de esta plataforma. La gente que nos ve, que nos escribe, que está atenta a los aspectos técnicos, visuales y todo lo que aquí comentamos, le agradecemos muchísimo su colaboración, sus comentarios y le mandamos un abrazo fuerte. El resto del equipo les saluda en esta mañana. Está Nicolás Castillo, Freddy Aguas Vives, quien les saluda ahora. Bueno, señores, tenemos temas muy, pero muy interesantes. Esta es una mañana que se nos antoja llena de algunas sorpresas. Debemos informar que ha fallecido lamentablemente el general. Yo decía es general, pero yo nunca... Son general retirado, pero no es. Así es. El general retirado Juan Bautista Rojas Tabar, que todos lo conocen, un hombre que tuvo un protagonismo en la década del 90 y en 2000. Él fue jefe supremo, o sea, ministro de las Fuerzas Armadas en el tiempo de Leonel Fernández, y tuvo un pequeño incidente porque se fue a la justicia a reclamarle entonces en un pronunciamiento de un jefe militar provocó que el presidente Leonel Fernández lo cancelara inmediatamente, siendo un gran oficial, un gran jefe de las Fuerzas Armadas, pero aconteció este hecho. Él venía convaleciendo en los últimos tiempos, pero fue un gran militar, luego formó un partido político, se fue a la vida civil y se dedicó a la política con pocos éxitos. Entonces, quería informar de esta lamentable muerte. Así es, nuestra condolencia, nos unimos a este comentario de Freddy, a la familia Rojas, que ha sido una familia de mucha importancia en la política y en el aspecto militar de República Dominicana. A Luis Miñoz le mandamos un abrazo. Nicolás Castillo. Así es, señores. Bueno, estamos arrancando. Ya les decía, bien tempranito, antesala de Corpus Christi. Tenemos fin de semana largo, los que hacen puente, ¿verdad? Esta semana. Y ha sido una semana, a pesar de ser tan corta, pues muy interesante. Así es que este es el morning show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Y usted debe estar pendiente ahí a todo lo que vamos a tratar. Así es, Nelson Valdés. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a todos por acompañarnos en este momento. Vamos a partir, como dijo nuestro querido Freddy, con muchas primicias y también vamos a compartir, como sea, algunos temas locales e internacionales que son de interés tanto para el público de República Dominicana, para toda la gente que nos ve desde fuera. Gracias por estar con nosotros. Así es. Mire, el tema que tenemos el día de hoy, que como de costumbre Yamel Castro nos va a poner en contexto, pero antes yo quiero pedir lo siguiente. El tema de hoy es, diputado sobreviviente Jet Set clama por un nuevo código penal. Dice, eso se pudo evitar. Aquí se habla del código penal. Y a propósito de esto, a las 7, la gente que no lo estuvo viendo y al panel que se agrega, que no vio esta caricatura de Cristian, que le aplaudimos, la vamos a poner de nuevo para que juntos compartamos la caricatura de Cristian del día de hoy, para luego Yamel Castro darle informaciones del tema que nos toca en este bloque. Vamos a ver la caricatura, William. Vamos a ver, ahí está la caricatura. Ustedes pueden leer. Yo los acompaño a leer la caricatura para la gente que no ven de lejos, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que dice. Esa caricatura de Cristian del día de hoy, sumamente interesante, dice lo siguiente. Vamos a ver si el internet nos colabora aquí. Lo que quiere decir la caricatura es que tenemos un código penal sumamente antiguo. Son ¿cuántos años dice? 141. 141 años de antigüedad tiene el código penal dominicano. ¿Tú la tienes abierta ahí, Nelson? Sí, no, es impresionante. Dice que aunque la criminalidad, ¿no verdad? Y los delitos son cada día más diversos. Sí, dale, Nicolás. Seguimos teniendo un código penal que, aunque ha recibido reformas menores, fue aprobado hace 141 años. Ya la tengo. Y está el perrito de Cristian con el código penal. Y al otro lado dice, es decir, 21 años luego de la restauración de la República. Es decir, 30 años antes de la Guerra Mundial.
y unos cuantos años antes del debut de Fefita la Grande. Eso es Cristian, que con su humor le hace alusión a lo viejo que es el Código Penal dominicano. Le mandamos nuevamente un abrazo a Fefita, lo dijimos a las 7. Fefita la Grande, nuestra Dolly Parton de aquí. Una leyenda. Que le van a hacer un homenaje en los Oscars a Dolly Parton y a Fefita. Hay que seguirlo manejando en República Dominicana. Pero esto es sobre el Código Penal. 141 años, y con esto Yamel Castro nos da la información de qué es lo que pasa con este Código Penal frente a este tema del jet set. Yamel Castro. Lamentablemente, yo creo que en nuestro país tuvimos que pasar por un duelo nacional y vivir una tragedia de la magnitud del jet set para que el tema del Código Penal vuelva a ser tema de conversación. Y tal vez, yo creo, que en este momento, después de esta tragedia, entonces, finalmente se le va a poner atención a eso y se va a aprobar un nuevo Código Penal, porque ahora todo el mundo está hablando de eso y con su razón. Así está hablando el diputado Carlos José Gil, quien visiblemente conmovido rompió el silencio ante el Pleno Legislativo porque fue sobreviviente de la tragedia del jet set. En su testimonio relató las secuelas físicas y emocionales que aún arrastra, incluida, señores, la pérdida de un brazo, y agradeció el respaldo recibido durante su recuperación. Parte de lo que dijo fue hacer un llamado contundente a la aprobación urgente del nuevo Código Penal, señalando que el colapso del establecimiento no fue resultado directo de que sí fue resultado directo de una normativa desfasada y la falta de control institucional. Y lo cito: no puede haber lugares funcionando así. No podemos seguir con un código de 1984 mientras el país cambia cada día. Parte de lo que hizo también fue instar a sus colegas del Congreso y al Poder Ejecutivo a dejar de postergar una reforma que, según dice el diputado Carlos Gil, es esencial para prevenir tragedias, castigar nuevas formas de delito y proteger vidas. Concluyó diciendo que la ley tiene que ir delante, no detrás del desastre. Podemos bajar aquí, producción. Aquí se ha hablado en estos días de este tema y varios abogados los he escuchado aclarar a la población que la ley nunca es retroactiva. Es decir, si mañana se aprueba el Código Penal, pues en este caso del jet set, que lamentablemente es del que todo el mundo habla y con el caso a quien la gente lo está comparando, pues no le va a afectar en absolutamente nada, ni se le va a aplicar una ley diferente a la que ya sabemos que es el homicidio involuntario. Pero la gente sí está apostando a que mañana, cuando pase cualquier otra cosa o cualquier otro delito, como decía el diputado, delitos que cada día cambian, se modifican, se transforman y son delitos que hace 142 años no existían, pues definitivamente tenemos que incluirlo en ese nuevo Código Penal. Antes de pasar con Nelson, quisiera que veamos este video del diputado Carlos José Gil. El momento que pasamos no podemos permitir que vuelva a pasar en nuestro país. Nosotros como legislador tenemos que velar por hacer leyes que se cumplan. Aquí no puede haber ningún lugar donde asistan personas que había en la discoteca Jet Set, que al final terminó en tragedia. En tragedia donde perdieron la vida 236 personas, donde quedaron huérfanos cerca de 200 niños, donde el país aún está en vilo pidiendo justicia. El país perdió mucha gente buena en esa tragedia y esto no puede volver a suceder. Por eso también se hace impostergable la aprobación del Código Penal. Y eso no puede esperar más. Definitivamente necesitamos un código que se adapte a los nuevos tiempos. Un código, no podemos tener un código del 1984, son otros tiempos. Hay otra tecnología, hay otros delitos. No solo que lo aprobemos nosotros aquí, sino también la Cámara Alta y el presidente. Esperamos que el código no sea vetado por él, que sea aprobado ya cuando las cámaras legislativas lo hayan aprobado. Adelante, Nelson. Fíjense que es lamentable, obviamente se notan algunas secuelas
en nuestro querido amigo el diputado. Primeramente no es 1984, sino, escuchen esto, 1884. Esa es la data real del tema del Código Penal, uno de los más antiguos de toda la región de América Latina. ¿Cuál es el problema central de nuestro Código Penal? Básicamente es que no contempla muchos delitos que son contemporáneos, como es el caso de los ciberdelitos, las estafas piramidales en línea, temas por ejemplo como el sicariato, el bullying, el hostigamiento digital, no están tipificados adecuadamente o carecen de alguna manera de sanciones proporcionales. Las penas también en el caso de la República Dominicana, hagas lo que hagas, son penas irrisorias. En muchos casos las penas establecidas en este Código Penal se consideran demasiado leve o en la práctica no disuaden de alguna manera la comisión de delito, lo que genera obviamente en la gente una sensación de impunidad. Otra falta grave que tiene nuestro Código Penal es la falta de cúmulo de penas, lamentablemente. Es un punto crítico la dificultad en caso de múltiples delitos, como es el caso del Jet Set, lo que puede resultar en sanciones que ya lo hemos conversado y compartido en este programa, de apenas 2 años después de haber perdido lamentablemente tantas vidas. En otra parte también, ayer comentaba Yamel, le preguntaba al senador Zorrilla sobre el tema de las 3 causales. Hace mucho, cuando ese problema, cuando la inclusión del tema de las 3 causales se vio que era la piedra de tope para poder avanzar con el tema del Código Penal, de forma inmediata debió haberse sacado de la discusión y haber avanzado en el tema que tiene que ver con los delitos que vimos a día. El tema de las 3 causales siempre va a ser un tema más filosófico y lo hemos visto en países, por ejemplo, como la Argentina. El tema también que es grave, que es un delito también moderno, es el tema de la discriminación por orientación sexual. No está contemplado en el actual Código Penal de la República Dominicana. Otro tema, otro flagelo que también nos afecta en la República Dominicana es el de la violencia intrafamiliar y la disciplina infantil. Tenemos el narcotráfico y el crimen organizado ha encontrado en los menores de edad sus principales combatientes y no tenemos lamentablemente dentro de nuestro Código Penal una forma de abordarlo de manera correcta. El tema también de la violencia intrafamiliar, sus causas, ¿no, verdad?, sus consecuencias, cómo abordarlo, tampoco lo podemos ver desde ese punto de vista. Las agresiones sexuales sin penetración, el hecho de que se pueda interpretar que sin penetración no hay violencia sexual, es otro tema que tenemos que abordar dentro del próximo Código Penal o el nuevo Código Penal. Existen preocupaciones que también son válidas y que todos hemos sido testigos de alguna manera, y es que la violación, por ejemplo, de sacerdotes o de líderes religiosos o de religiosos tampoco tienen responsabilidad penal en el actual Código Penal en la República Dominicana. Temas también discutibles, como es el caso del femicidio, tampoco está abordado en el Código Penal. Nelson, y otro problema, Nelson, disculpa, sí, pero una pequeña aclaración para cuando dice la violación de sacerdotes, se puede interpretar que es que se está violando a sacerdotes. Entonces, nadie va a malinterpretar eso. Freddy, que la gente... No, con eso no nos confundimos. Él dice la violación de sacerdotes, en la gramática. Yo un día fuera de cámara te voy a hacer alguna... Yo iba a ser sacerdote para que tú tengas una idea. En el camino me arrepentí de tantas cosas extrañas que vi. Miren. No imagino a Nelson. Yo sí me lo imagino. Miren, me hubiese encantado. Y Paul, además. A ver, y termino con esto, dentro del proceso de reforma, y me encanta que el diputado, con tanto sentimiento tan genuino que se le vio ahí, luchar por el tema de los niños huérfanos, y que ayer también hablábamos estos días con varios abogados, el tema de que esos bebés todavía no reciben ningún tipo de ayuda, forma parte de que no tenemos un código penal adecuado. Uno de los problemas, y siempre se dice a nivel intelectual, cuando la justicia es tardía no es justicia. Otro de los problemas que tiene nuestro código es la demora, el estancamiento, por temas de falta de vacíos legales, falta de una estructura regulada, la falta de consenso y el proceso apresurado también en algunos sectores y partidos políticos, lo que ha llegado a que no tengamos todavía un código penal. Algunas observaciones, lo sabe muy bien Freddy, y recomendaciones de modernización del Código Penal han sido completamente ignorados. Cierro, ruego de verdad, y confío en lo que dijo el senador Zorrilla, de que pudiéramos tener en esta legislatura
por fin aprobado el Código Penal. Chicos. Así es, miren, cuando yo pedí esta caricatura de Cristian, que relata, resalta y hace el cuento de cuánto hace que aquí se estableció este Código Penal y que menciona ahí los 141 años que tenemos con este código, y mencionamos también la cantidad de eventos que han ocurrido en República Dominicana y aún no se produce un cambio importante en este sentido. Yamela ahorita mencionaba el tema de la retroactividad de las leyes y de cómo lo que pasó ya pasó. Sin embargo, aunque no pueda aplicarse en este mismo caso de manera inmediata a cuestiones que se van a promulgar en este nuevo Código Penal, esta experiencia tan dolorosa, tan traumática, donde más de 2 centenares de almas se fueron, se perdieron, al menos debe dejar este precedente y dejar este cambio trascendental en la historia dominicana. Este Código Penal de casi 150 años debe ser cambiado. Qué triste y qué penoso, qué deplorable que hubiésemos esperado que cuestiones como esta pasen, para primero tener un establecimiento respetable de las leyes, tener un precedente que diga, si usted va a tener un espacio público habitado donde gente va, donde ciudadanos van, usted tiene que cumplir con los requisitos que establece el ayuntamiento, que establece obras públicas o el estamento que tenga que requerir eso. Eso es lo primero que debemos aprender de esta lección. No se va a resarcir, no se va a devolver las vidas y las almas que se perdieron, los niños no van a tener automáticamente padres los que quedaron huérfanos, pero al menos debemos aprender de esto, que aquí nadie está por encima de la ley. No debe haber un establecimiento público que acumule gente allí o que sea un negocio, una tienda, que vayan 2 o 3 personas. Debe cumplir con el rigor de las alcaldías, debe cumplir con el rigor de esa ciudad, de ese departamento, de esa demarcación. Pero en un país, en una nación donde tenemos motoristas a diestra y siniestra, que casi ninguno tiene licencia, donde todo es manga por hombro, esto nos parece cuesta arriba. ¿Cómo podemos nosotros como nación empezar a requerir lo que hay que requerir luego de esta tragedia? Que se cumplan en las torres nuevas, que aquí sube una nueva diario, hay un hoyo en la calle que va subiendo una torre. Que salió un reportaje en el listín, creo que fue, de 30 construcciones simultáneas actualmente en el centro de la ciudad. Esto no se aguanta. Aquí no se está planificando, aquí no hay una planificación urbana, porque ¿cómo va a estar cuando esas 30 construcciones estén listas? No hay el famoso drenaje pluvial que nos lo prometieron hace 2 años. Las carreteras no crecen. Entonces, ¿cómo que no vamos a hacer? Entonces, en todo este sistema de desorden, crecemos en desorden, tenemos los motoristas en las calles en desorden, tenemos el incumplimiento de todo rigor y de toda ley que hay que seguir exhaustivamente. En el tema de la construcción, señores, las escaleras de emergencia, salida de emergencia para la gente que vive en torres de 20 y 30 pisos. Pero ni las aceras. O de 10 pisos. Que hay que dejar. Las aceras para que el peatón. Escucha una cosa. Que hay un metraje específico. Que el ayuntamiento tiene que. Creo que son 2 metros. Y de ahí hacia atrás es que se puede empezar a construir. Y tú ves que te hacen. Los balcones de la torre están ahí en la calle. Así es. Y si tú te fijas. ¿En la acera? En la ciudad de Nicolás Castillo, que él es de Nueva York, él está aquí prestado, pero en la ciudad de Nicolás Castillo, que es Nueva York, hay un negocio. Los negocios más productivos en estos días son los de la gente de los trusts, que son una cuestión que ponen encima para cubrir el contén. Es un negocio de poner como andamiaje y le hacen una casita. Andamios. Esos andamios. Ese negocio es de la gente que ha producido más porque no tiene que gastar nada, simplemente rentarle eso a la ciudad y con ellos armar esos tubos y tener esa licitación y permiso, ellos viven de eso. Sí. Cientos de miles de dólares mensuales cobra esa gente por eso, para proteger al peatón para que pase por ahí sin que le caiga un escombro en la cabeza. Entonces el peatón dominicano, hay una frase muy de la familia, que se la coma vacía. Ojalá que Colombia vea ahí. El dominicano que ande como pueda y que tenga que coger la calle porque no tiene acera. Que se le rompa un tobillo, que se moje, que pase por un contén, que se ponga en riesgo de que un vehículo lo choque en la calle. Que después salga en la noticia cuando vuelva y llueva en noviembre o meses antes, porque ya no es solo noviembre, salen los carros dañados de esas torres que se están construyendo, porque tampoco le hacen el drenaje correcto dentro de esos parqueos subterráneos que están haciendo las torres, porque tampoco le gusta aquí construir parqueos hacia arriba, que se estila en muchas ciudades, que nunca hemos entendido, yo no he entendido, es algo que mi papá menciona mucho. ¿Por qué no se hacen los parqueos hacia arriba? Si tú no tienes limitación de niveles
en una torre. No, tienes que excavar obligatoriamente y hacerlo hacia abajo. Hay un tema de costos. Si tienen duda, pregúntale a Body Shop, que lo hizo así, tú sabes, la plaza de Bella Piazza, que pregunte cómo se hace. Pero retomando, señores, en una nación que tiene tantas cuestiones mal hechas, que no se están haciendo correctamente, que tenemos un código penal que no tiene forma de cómo requerir, y si lo tuviésemos, las leyes que están de ese viejo código penal, muchas de ellas no se cumplen con rigor. Nuestra lección que debemos aprender, y cierro con esta, es que establezcamos las cosas correctamente, cómo debe hacerse, cómo debe procederse, y que se respete este código penal, que tengamos protección para los ciudadanos, en las torres que se están construyendo, en los peatones que van por los contenes, en la gente que no tiene garantía como ciudadano. Tenemos alcaldías aquí que no nos sentimos protegidos. El tema de la basura sigue siendo tema. El tema de la seguridad en los edificios, les hablé de los escapes de emergencias, salida de emergencias, pero los edificios tienen capacidad y formas instaladas de cómo mitigar un incendio de manera primaria. Hay extintores. ¿Quién vigila eso? ¿En qué empresa usted ha visto que llega la alcaldía? Vamos a revisar los extintores de este negocio, de este canal. Nosotros aquí los tenemos porque vamos a darte un entrenamiento como persona que vive ¿Cómo aquí, se procede? de qué hay que hacer, porque también lo puedo tener instalado y nunca he tocado un extintor en mi vida. No tiene idea de cómo se utiliza. Así es. Entonces, esa es la una que debemos aprender. Y la otra que debemos aprender nosotros como nación de todo esto es que el ciudadano debe requerir sus derechos y deben ser respetados. El ciudadano, aparte de la seguridad que debe proveer ese negocio y establecimiento al que usted asiste, usted tiene que tener cierta garantía de que esa gente tiene un sello que dice ahí, mira, supervisado, certificado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que se revisó que los procedimientos están correctos. Estas cuestiones no deben pasar más, eso debemos aprenderlo para este Código Penal, que recibir un nuevo Código Penal, que esta tragedia sirva para eso, que nos deje ese legado, no solo víctimas y muertes y dolor y niños huérfanos, sino que deje el legado de finalmente aprobar un nuevo Código Penal en la República Dominicana. Bueno, yo pienso que me toca el turno. No, ustedes no han hablado. Freddy, adelante, que Nicolás es el que cierra, él es el cerrador el closer, sí. de Boston, ¿verdad? Así es. Fíjate, yo pienso que ustedes han abordado con mucha propiedad lo que es el tema que nos ocupa hoy. La tragedia que pasa este diputado se repitió en más de 500 personas que estaban en ese día en Yepse, y entonces como que le toca a uno, cuando uno lo oye narrar con tanta nostalgia y con tanto impacto que tiene, le llega a uno también. Entonces, ¿qué pasa con la tragedia? Que tú tienes que usarla para evaluar la necesidad que tiene el país de avanzar en muchísimos aspectos. Hoy se va a conocer la medida de coerción para los hermanos Espaillá, tanto para Antonio como para su hermana, y entonces Yamel trajo un punto importante: las leyes no tienen efecto retroactivo. Nada de lo que pase con el Código Penal de ahora va a afectar el proceso que se le sigue a los hermanos Espaillá. Por eso, sencillamente hay que juzgarlo con el código anterior. Pero este código llora ante la presencia de Dios porque, señores, el código tiene más de 20 años en las cámaras legislativas, va y viene, va y viene. Entonces, unas cámaras que son tan ágiles y tan eficientes para aprobar préstamos y para pasar iniciativas ridículas, entonces tú tienes que, cuando hay cosas que son verdaderamente importantes para la sociedad, esta gente pasa sin pena ni gloria. Más de 20 años reposando en las gavetas. Pero disculpa, Freddy, ¿tú crees que eso ocurre por el perfil del legislador nuestro? ¿Experiencia, currículum, formación? Es el perfil del legislador que es capaz de someterse a las presiones de sectores de poder, que sencillamente son los sectores fácticos que te dicen a ti, la iglesia, el empresariado, los militares, los políticos, te dicen a ti qué le interesa a ellos. Y entonces nuestros legisladores responden a los intereses de sectores fácticos que son quienes le ayudan para su campaña también. Estos sectores que saben que van a necesitar ese legislador hoy o mañana, entonces le asigna una cuota para su campaña y le cubre los costos. Lo que hace el narcotráfico y lo que hacen los jugadores, ¿cómo se llaman? Los banqueros. ¿No? Entonces pasa con eso. Hay que esperar a ver qué el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva.
si la penalidad serían los 2 años que establece el código, los 18 meses es una barbaridad, es demasiado. Una exageración. Sencillamente le está dando una pena anticipada, le está cobrando, pero eso tiene un asunto. Decían unos abogados de grupos, se han ido en bloque, nos decía Félix Porte que tiene como 30 y este abogado dice que tiene como 28 expedientes de gente que está demandando a los hermanos Payá, y ellos dicen, el Ministerio Público actuó como si fuese el abogado de la defensa de Antonio Espellá, porque es lo que decía él, la denuncia. Entonces, cuando tú ves la forma en que fue presentada la medida de coerción no tiene que ver, pero no es la acusación. No es la pena tampoco. No, ni es la pena ni es la sanción. La medida de coerción es un asunto preventivo para lograr que evadan la justicia, que se escapen, que no se escape del proceso. Y entonces, como tal, se aplican, bueno, vamos a quitarle el pasaporte, impedimento de salida. Las penas de la medida de coerción son presentación periódica, impedimento de salida, prisión preventiva en su casa o prisión preventiva en la cárcel. Disculpa, Freddy, ¿y esta prisión preventiva dónde va a ser en este caso? Está dictada para Najayo, está pedida para Najayo, entonces hay que ver, el juez decide dónde cumple la prisión preventiva, el juez de la pena. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar con esto? Irnos a ver qué enseñanza nos deja para los próximos eventos. Ustedes decían, uno de los grandes peligros que yo tengo, y yo, porque soy una víctima, es las escaleras de los edificios, la escalera de emergencia. Hay un incendio, ¿por dónde tú sales? Yo tenía un penthouse aquí en la Tiradentes, en la avenida Tiradentes, ahí en Naco, y resulta que cogió fuego el penthouse. Entonces resulta que los camiones bomberos nada más tienen escaleras para 2 pisos de escalera. Y tú allá con un incendio en el penthouse, en el último piso 14. Entonces yo estaba desesperado con mis hijos ahí ardiendo. Entonces, bueno, Dios lo Mire, son 2 cosas, Freddy. Número 1, que aquí los ingenieros o los constructores, porque no siempre son ingenieros, tienen la facilidad de sobornar y de pagar a la gente del ayuntamiento para que les permita y para que no los multe por construir edificios sin escalera de emergencia, que es por ley. Y número 2, Freddy, también el que compra está mal educado, porque realmente una persona que va a ver una propiedad y ve que no tiene escalera de emergencia, no debería comprarlo. Yo no compro una no, después que a usted le pasó eso más nunca. No, así es. El terror que le tengo. Así es. Pero Nicolás. todo eso es un tema de las autoridades principalmente, que entiendo que son los que tienen la responsabilidad de que las cosas se cumplan cabalmente como debe ser. Ahorita quería decir que los comentarios se dan en un orden de rango de edad. Como tú eres el bebé de la casa, el bebecito Nicolás. El más pequeño, el más jovencito. Me toca de primero. El bebecito Nicolás. Entonces, señores, aquí, bueno, recientemente vimos la noticia de que con velas, con globos y bizcocho, el Colegio de Abogados celebró frente al Congreso Nacional una protesta en honor a los 25 años que lleva el Código Penal sin ser aprobado. 25. Así mismo, 25 años, nada más y nada menos. Ya me no había nacido para esa época. Estaba bebecita, ni hablaba. Bebecita, exacto. Pero no había nacido Fefita la Grande, imagínate. No, pero estamos hablando de la modificación. De la modificación. Exacto, la actualización. Cuando se actualizó hace 25 años, que yo creo que ya ahora debería como que agregársele quizás algunos detalles más, porque en 25 años también han cambiado algunas cosas. O sea que ese código puede ser, esta actualización que estamos viendo, podría entonces quedarse corta. Deberían analizar eso, pero no debe ser un motivo para no aprobarlo, que ahí es donde está el problema de nuestros legisladores, que creo que han hecho un trabajo a lo largo de la historia, lamentablemente
deprimente, hay que decirlo. Ha sido deprimente y bueno, hay que entender que ahora estamos hablando de que el Código Penal está a la vuelta de la esquina de ser aprobado. Y diríamos, bueno, debemos alegrarnos, claro, porque es algo que hemos esperado por mucho tiempo y que 25 años se estén contando hasta ahora. O sea, es fuerte y triste inclusive pensar que estemos a estas alturas hablando de que todavía no se haya aprobado este Código Penal tan necesario, que hay que entender por qué se va a aprobar ahora, porque se va a aprobar según lo que estamos viendo. Se va a aprobar por circunstancias que se han dado. Podemos mencionar lo primero que Donald Trump desarticuló, empezó con desarticular la USAID, que la USAID tenía ciertos intereses, o tiene, porque todavía no es que no está funcionando del todo, pero al limitarle el presupuesto a esta agencia, la USAID, ¿verdad?, tiene menos influencia para poder meter la cuchara, ¿verdad?, en el tema del Código Penal por el tema de las 3 causales. ¿Por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué antes no habían sacado las 3 causales? ¿Por qué no habían podido? ¿Por qué ahora sí el código se está introduciendo sin las 3 causales? Ahora sí, antes no se podía. Entonces, eso lo que me lleva a la conclusión, analizándolo, de que al no estar la USAID, ¿verdad?, complicando la situación porque ellos, la USAID tenía sus intereses con el tema de tanto del aborto, las 3 causales. Ahora, como no está la USAID, no tiene ese brazo fuerte que tenía, ¿verdad?, y está altamente cuestionada, pues ahora ellos sí pudieron sacar las 3 causales para aprobar este Código Penal. Entonces, dentro de las circunstancias que se dieron también, bueno, pues está esta también de la que estamos hablando ahora, del Jet Set, que a nuestros legisladores debería darle bastante vergüenza. Este legislador que ha puesto el tema también, el señor Carlos José Gil, es un diputado del PLD. Qué triste que, ¿verdad?, él haya pasado por esta situación. Pero esta lucha que él está asumiendo también, yo entiendo que él debió asumirla hace tiempo. No debió esperar verse en una situación quizás como la que está viviendo ahora, para alzar su voz y decir, señores, este Código Penal hay que aprobarlo. O sea, da vergüenza que estemos hablando de que estemos siendo regidos por un Código Penal que viene desde 1884. O sea, da mucha vergüenza. Y que ahora este diputado, que yo lo entiendo lógico, pero creo que debió asumir esta lucha con gallardía mucho antes. Quizás cuando fue, desde que entró al Congreso, debió poner eso como una de sus prioridades. Y él, que es del PLD, que entiendo que no entró ahora al PLD, y el PLD duró 25 años en el poder, pudo haber también hecho quizás mayor presión y asumir esta lucha para que este código fuera aprobado. Entonces es que digo que nuestros legisladores, el trabajo que han realizado ha sido deprimente, y es por eso que este Código Penal hasta ahora no ha sido aprobado. Sí, así es. Nicolás, yo le digo a Nicolás que las cosas aquí en este país son asigún. Señores, mire, ahora queremos dar la oportunidad a la audiencia que nos vea, abrir los teléfonos para gente que tiene opinión sobre esto. De este Código Penal, que tiene 141 años, señores, de vigencia. Esa es la edad. Lo están comparando con Fefita. Por favor, suélteme a Fefita cuando tengan que hablar de años, por favor. Ya basta. Tu honor para Fefita. Solamente 2 décadas antes de ese código había nacido Fefita. Pues sí, señores, como les iba diciendo, los teléfonos abiertos para gente que opina la importancia de tener un Código Penal renovado, actualizado para las situaciones que están ocurriendo ahora. Nicolás plantea algo interesante de las 3 causales, que ha sido la piedra en el zapato de un Código Penal que funcione. Este ha sido el punto discordante entre la gente de la aprobación. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, estoy llamando hace algún tiempo.
tengo cierta preocupación por la situación real del país. Nosotros estamos desde hace tiempo buscando la fiebre en la sábana y realmente que nos va a morir el paciente buscando la fiebre en la sábana. Nosotros tenemos 50 años de crecimiento económico, pero la educación es un desastre, la salud es un desastre, el transporte es un desastre. Nosotros tenemos 50 años de crecimiento económico sin un problema fundamental resuelto. Eso es por ese lado. En el asunto de la justicia, todo es hacia atrás. El Código Penal, la mora judicial, los jueces corruptos, los fiscales corruptos. O sea, como país no avanzamos, como sociedad. Sí. Ahora, económicamente sí avanzamos. Sí. Y esto, ningún país en el mundo, ni en la humanidad, ha progresado, avanzado, sin que avance su educación. Entonces, realmente no veo forma de que este país salga adelante. Si no hacemos un giro, si no hacemos un cambio real en la manera de pensar, en la manera de actuar, porque un crecimiento económico no garantiza estabilidad, el desarrollo real del país. Así es, muchas gracias. Importante llamada, señores, muy importante llamada, señores. Lo dijimos a las 7. Este país está muy bien, hay un ambiente económico de inversión muy favorable, mejor que toda la región, pero el aspecto social nuestro, educativo, de seguridad, de garantías, hay que trabajarlo. Tenemos llamaditas. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Bueno, en lo que llega la llamada, Iván, quería comentarte que... bueno, ahí está. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Adelante, hermosísimo programa. Gracias. Le habla Orlando Fría de los Montones San Pedro de Macorís. Adelante, Orlando. Esos son los montones que dice Juan Luis Guerra en la canción de él, en Los Montones. Adelante. Bueno, que apenas de República Dominicana. Sí, esa tuvo mala conexión. Los teléfonos abiertos para gente que tiene opiniones sobre este tema. Ya Alejandro, mientras tanto, con su comentario. Que decías hace un ratito el tema de lo que dijo Nicolás, que se sacó las 3 causales, o que antes eso era la piedra en el zapato, o la excusa de por qué no se había aprobado, más que nada la excusa, pero ahora se va a hacer una ley especial para eso y se va a dejar fuera. Es, entonces ya no hay excusa. Así, buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buen día, el colmador de Villamella, ya me conocen. Adelante, Villamella. Adelante. Primeramente, el C está bien hermoso. Ay, gracias. Es para algo que dijo Nelson ahorita, sobre la acera y los contenes. Estamos en Villamella, acuérdense, frente al comando de campaña de Betty. Aquí en esta calle, los escalones de la casa están en la calle. Usted viene, no hay acera. Y para que ella no se vaya muy lejos, que baje aquí a la calle 2, que está frente al comando de campaña de ella. Aquí los vehículos, si se juntan 2 vehículos en la calle, uno tiene que pararse, porque si cruza, se daña o se rompe el bumper, porque los escalones están en la calle. Gracias por su llamada, Villamella. Para que ustedes sepan que aquí no estamos hablando pluma de burro, dicen los dominicanos. Aquí estamos hablando con los pelos en la mano. Y al final... Si este Código Penal es aprobado, a quien debemos darle gracias es a Donald Trump. Porque él fue que desarticuló la USAID. No, él fue... Esa pregunta repítemela. ¿Qué medicamento toma Nicolás? Él fue que desarticuló la USAID. Y la USAID, entonces, dejó de meter la cuchara y evitar que el Código Penal se aprobara. Tenemos llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Las aberraciones hay que obviarlas. Adelante. Buenos días. Una carambola. Esa se cayó, Freddy, para que usted le responda a Nicolás. Me paga lo que él le estará pagando a Nicolás, tal vez yo me monto en esa ola. No, pero espérate. Yo estoy diciendo algo lógico. O sea, analícenlo. Trump viene y desarticula la USAID junto con Elon Musk,
que ahora al quitarle el presupuesto, las ONG dominicanas que se abastecían de USAID no pueden hacer la campaña de presión que hicieron para que el código no se aprobara. Freddy, usted va a poner o solamente pero pregúntense ustedes por qué antes no se podía sacar las tres causales y ahora sí se puede. ¿Quién nos habla de dónde? Vamos a pensar. Adelante. Gracias, buenos días. Anderson Peña, desde Verón, vecino ahí de la gorra que tiene el muchacho ahí. De Punta Cana. Adelante. No, Verón. Verón, adelante. Verón es Verón. Adelante. Sí, no es lo mismo. Mira, yo creo que sí, que la USAID hacía mucho daño con el tema de eso de imponer o querer imponer pues su criterio. Yo creo que solamente el Código Penal sirve para hacer dar una buena sanción posterior a un hecho. Yo creo que lo más importante, es bueno resaltar lo que dijo la diputada hermana de Rubí Pérez ayer en la Cámara de Diputados, diciendo de que se necesita una ley que prevea o que haga que no vuelva a ocurrir un caso como el de Yesé. Fíjense que en el informe dice los peritos que quitaron columnas o quitaron soportes a ese techo. Entonces ese tipo de cosas tiene que ser certificado. Yo he llamado ya otros días a sus medios diciendo de que tiene que haber instituciones que tengan la obligación gratis, que no haya ningún tipo de dinero por el medio, que no haya que pagar nada, porque para eso son los impuestos. Que haya una o dos instituciones mínimo que tengan la obligación de certificar de que un techo está bien, de que una pared está bien, porque aquí acá se cae una pared, es un desastre. Entonces yo creo que no solamente el Código Penal, tenemos que pelear para que haya una ley también que modifique lo de obras públicas, lo de los ayuntamientos, el tema de los bomberos, para que certifiquen de que una construcción está bien. Así es. Muchas gracias por su llamada. Mire, la audiencia de este programa está en lo suyo. Ellos saben lo que hay que requerir, ellos saben lo que hay que pedir, ellos saben el nivel de responsabilidad que tiene que tener un gobierno con sus ciudadanos. Sin embargo, nosotros se nos distrae en tiempos de campaña con promesas vacías, confundidas, con dádivas que no debe ser. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, habla Roberto de Texas. Adelante, Roberto de Texas. Sí, muy buenos días. Ustedes que son periodistas, a ver si ustedes saben más que yo. Ahora que van a dar la nueva cédula, ¿cree que van a ser más como delicados para darle cédula a los haitianos? Que hay cientos de miles con nombres falsos que dicen, yo me llamo Donald Trump, me llamo Roberto Guerrero, y le dan cédula así. Hay uno que se llama Juan Vicini, haitiano. Hay exacto, Juan Vicini, un haitiano, imagínate tú. El Juan Vicini Moreno. Gracias por su llamada. Mira, esta preocupación es válida. Uno que se llamaba James Bond 007. Sí, y otro que se llamaba Aquiles, apellido Brinco. Ese post anda por ahí de los nombres más cómicos de aquí, que son de verdad que están en la Junta. Hay uno que se llama Arnoldo Suazo Mella. Sí. Y Juan Pablo Duarte. Sí. Arnoldo Suazo Mella. Arnoldo Suazo Mella, de Arnold Schwarzenegger. Señores, pero eso es arena de otro costal. Este es un programa de comedia. Aquí estamos en un programa serio. Arnoldo Suazo Mella es un dominicano que así se llama en su cédula. Y hay mucho más de ahí. Ya dijo Freddy que es Juan Pablo Duarte aquí, que así se llama. Y muchas cosas que aquí ocurren. Miren. Esta llamada de esta televidente es importante y tiene sentido su llamada. Vamos a tomar una más y luego continuamos. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Luis Santos del Seibo. Adelante, Seibo. Sí, mira, yo quiero decirle que el culpable de que no se haya aprobado el Código Penal, en primer lugar, Pacheco, porque los senadores lo han aprobado 2 veces y ellos lo han rechazado. Y en segundo lugar, esa persona que quieren que metan las 3 causales en el Código Penal, donde deben de ser 2 leyes individuales, una para el Código y otra para 3 causales. Pero esos grupos son los culpables de que no se haya aprobado el Código Penal. Sí, correcto, pero gracias por su llamada. No es que es necesario que se va a dividir en 2 procesos legislativos diferentes por el tranque que hay para evitar que el Código Penal siga estancado, porque hay 200 disposiciones más que son buenísimas y están paralizadas sencillamente porque por ese solo punto. Por el punto, mire este caso. Entonces, esto va a ser afectado, pero tiene que ver no tiene que ver con las 3 causales. Y sin embargo, va a afectar la aprobación del código.
Bueno, pero... Ahí está la llamadita. Hay que hacer las dos. Buenos días. Ahora, pero no es obligatorio. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Adelante. Habla Lucrecio Mercado de Puerto Plata. Adelante, Lucrecio, adelante. Sí, tengo una inquietud y es que hay una situación. El nuevo Código Penal debiera contemplar sanciones para los hijos que les roban a los padres, a los abuelos. Según tengo entendido, los hijos les roban a los padres e incluso en nombre de las drogas hasta los asesinan y no hay sanciones drásticas para ese tipo de delitos. Así que sería bueno que ustedes sugieran que se contemple en el nuevo Código Penal. Ya está Lucrecio hecha la sugerencia de parte suya. Adelante, Freddy. Y está contenido en los códigos y las leyes. Claro. Lo que pasa es que no se puede hacer una ley individual para cada individuo, sino que la ley condena el robo, la ley condena el hurto, lo haga quien lo haga. Condena el y a quien se lo haga es el delito. Haga quien lo haga. A un padre es un agravante si se lo hace a su padre o a su madre. Lo que usted no puede denunciar a un hijo porque usted le haya prestado un dinero y ese hijo no le haya pagado. Eso no se puede. Tenemos llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buenas. Eulogio Rodríguez. Adelante, Eulogio. Desde la Cañita, sí. Lo que a mí me preocupa como ciudadano, como dominicano es... Sí. ¿Por qué razón ese señor jefe de la policía no... que hoy no está haciendo mucho daño al partido como al pueblo? Faride no es policía, Faride lo que es política. Faride se fajó en el PRM para que hoy llegaran al poder. Y sin embargo... se le da más apoyo y más respaldo al jefe de la policía que Faride, que era que ha sumado y puso el PRM al poder. Sí. Usted es Team Faride. Muchísimas gracias por... Team Faride, hermanito lindo. Miren, hay una cuestión importante, señores. El Ministerio de Interior y Policía, que es un cargo que ha sido por lo regular reservado para hombres, está ahora una mujer allí, es Faride, es política, como él dice. Pero bueno, tenemos llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Esa venía por Baní y se devolvió, parece. Le decía que Faride está en una posición ahí. Ahí está, Iván. Ahí está. Buenos días. Adelante. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Hola, hola. Aló, buenos días. Sí. Buen día. Aló. Sí, le escucho. Adelante. La escuchamos. Aló, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, amor, sí. Correcto. Sí. Bueno, yo no soy muy dada a opinar en programas de opinión. Realmente hay temas en este país que vienen históricos y que vienen arrastrados y que la sociedad en general tenemos que tomar alguna acción un poquito más directa. Yo no soy política, pero aquí por todo se acusa a los gobiernos y la sociedad no tiene una participación. O sea, tenemos 3 millones de motoristas en la calle. Los motoristas no respetan la luz, se van en rojo, le cepillan los carros a todo el mundo, pero los motoristas son padres de familia y hacen una huelga. Y si lo cogen preso, todo el mundo se levanta en opinión en contra de la acción. Tenemos en los barrios negocios que la gente vive de ellos, que se hace lucro, que andan en jipeta, que hacen de todo. En las aceras no pagan impuestos, no recogen la basura. ¿Y dónde está la opinión pública para que el ciudadano tenga responsabilidades en el país? Sí. Porque ese 50% de la población de nuestro país que entiende que no tiene que respetar nada, que tiene necesidad y que hay que apoyarlo y que son padres de familia, ¿quién se levanta en voz a que todos tenemos los mismos deberes y derechos? Sí. ¿Quién? O sea, aquí yo nada me escucho, me desespero, que el gobierno debe de salir a fiscalizar los negocios. A lo mejor es cierto, pero ¿y la responsabilidad social de cada uno que se hace millonario en base a un negocio? Sí. ¿Dónde está la opinión del periodista? Yo tengo 50 y pico de años. La opinión de los periodistas en este país, me cuenta mi padre que tiene 90, que le doblaba el pulso a los gobiernos y a la sociedad tenía otro criterio.
Entonces, esta población de 40 años hacia abajo, que entiende que hay que resolvérselo todo sin responsabilidad, y desde la más mínima medida que se tome en este país, yo lo que veo es que todo el mundo le cae arriba a la medida y no a la causa. Sí. ¿Cuándo vamos a comenzar a opinar para que todos tengamos responsabilidad en mitigar los problemas que estamos teniendo en el país? Gracias. Así, mire, gracias por su llamada. Les recomiendo a usted, que dice que no es muy dada a llamar a programas de televisión, que llame más a menudo. Usted comunica muy bien y tiene algo que comentar importante. Esta plataforma se sirve para eso, para que la audiencia llame, y aún cosas que nosotros no asumimos, ustedes como sociedad lo asuman, porque tenemos tantos temas aquí. Sin embargo, es cierto, nosotros como sociedad, como comunicadores, hemos perdido el filo, como dicen, porque esta clase de comunicadores, y aquí no quiero pisarle la manguera a los bomberos, ¿verdad? Entre bomberos no pisamos la manguera. La comunicación dominicana ha perdido una cosa importante, que es la capacidad de ser independiente. Tenemos mucha gente en plataformas que están siendo auspiciadas por los gobiernos, y usted va a decir lo que yo le diga y lo que yo le mande hoy. Mire, diga tanto, el sobre está ahí. Y eso no es mentira. O por lo menos, Iván, no necesariamente independiente, sino objetivo. Objetiva. Tú puedes tener tus posicionamientos a partir de tu criterio ideológico, pero tú puedes ser objetivo y decir las cosas como son, informar con absoluta transparencia y seriedad. Porque la señora tiene que entender que las sociedades se organizan en torno a un marco institucional, jurídico. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que inclusive hasta un poder municipal, si se quiere, que te organizan la sociedad, y esas instancias tienen leyes y tienen procedimientos. Uno hace la ley, otro la vigila, otro la cumple, pero la sociedad como tal tiene una responsabilidad, pero hay deberes y derechos que tú vas combinando uno con otro. Tú tienes el derecho de tal y tal y tales derechos, pero también tienes deberes con esa sociedad. Sí. Ahora, ella hace una mezcolanza entre lo que es el deber como sociedad y lo que es el deber como Estado, de proteger la institucionalidad. Tenemos otra llamada en el aire. Buenos días. No, ya no es llamada, es tiempo de la pausa, pero antes de la pausa, Nicolás siempre tiene Yo quiero decir algo para cerrar. Tú sabes que si nosotros fuéramos serios, ahora mismo, aquí son, bueno, me refiero a las autoridades. Explícate. Deberíamos ponerle el nombre de una calle a Donald Trump. Tranquilo. Vamos a la pausa. Por Dios. Es una nueva mañana donde todo